Bueno, ya se lo decía y así arrancamos este día. Se celebra hoy el Día del Niño y de la Niña. Esta fecha que se estableció en 1924, cuando el presidente de la República en ese momento era el general Álvaro Obregón y el secretario de Educación era José Vasconcelos. El objetivo es reafirmar los derechos de los niños y crear así y contribuir a una infancia feliz. Sin embargo, a 100 años ya de haberse establecido esta fecha, bueno, pues hay muy poco que festejar y sobre todo mucho trabajo por hacer, mucho que recordarle a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores también, pero también como sociedad ver qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer. En México millones de niños viven en la pobreza, sin acceso a educación y en medio de la violencia. En México, los niños crecen entre las balas y la pobreza. Para salir adelante hay que trabajar. De acuerdo con el INEGI, son más de 3.2 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que componen las cifras de trabajo infantil. Muchos de ellos lo hacen en condiciones peligrosas. Y es que 2 de cada 5 infantes viven en situación de pobreza y con carencias por acceso a los servicios de salud. Son 6.4 millones sin acceso a educación básica. Y en zonas rurales, aunque hay escuelas, algunas niñas prefieren no ir porque son violadas en el camino. De acuerdo con la Redim, 4 de cada 10 niños mexicanos han sido víctimas de abuso sexual. La impunidad es del 99% debido a que los ministerios públicos no cuadran las declaraciones por ocupar términos que no son comprensibles para los menores. Por si fuera poco, es un delito que va en aumento. En 2022, la Secretaría de Salud atendió a 9.929 menores por violencia sexual. La cifra fue 21% mayor a la registrada en 2021, cuando hubo 8.148 casos. A los infantes también los acecha el matrimonio infantil forzado. En el informe sobre prácticas de derechos humanos en México 2023, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se explica que entre el 2010 y el 2021 se realizaron en el país alrededor de 153,000 matrimonios infantiles. Y es que los niños y las niñas no están seguros ni en sus casas. En 2022, el 75.2% de las agresiones contra los menores ocurrieron al interior de su vivienda, el 4.1% en la calle y el 2% en la escuela, esto en el caso de las niñas. Para los varones, el 68% fue violentado en el hogar, el 7.3% en la escuela y el 5.6% en la vía pública. A este panorama se le suman los feminicidios infantiles. Con una cifra negra, organizaciones han logrado registrar 350 casos de entre 2019 y 2023. Son historias desgarradoras como la de Ángela, de 18 meses, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en la Ciudad de México y su cuerpo nunca fue reclamado. El de Ingrid Allison, a quien también encontraron en una maleta en Tlatelolco, igual en la capital del país. Dayanara Esmeralda, de 5 años, quien fue secuestrada y asesinada. O Valeria, de 11 años, que desapareció en el Estado de México y la encontraron muerta con huellas de abuso sexual. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Qué cosa, ¿no? El contraste de la infancia, incluso de la propia sociedad, en donde podemos ver estos datos crueles, ¿no? Que es la situación de la mayoría, tristemente, de la infancia en nuestro país. Y justamente de eso escribo hoy en mi columna República H, en donde, bueno, pues de verdad tenemos que decir feliz Día del Niño. Y explico un poco, justo hablé con Juan Martín Pérez y nos hablaba sobre este desafío de superar la invisibilidad de las niñas y los niños en el país, porque pues es claro que al no ser votantes y no ser rentables para la política, pues uno de los principales retos que se tiene justamente es hacer visible lo invisible. Y pues para la próxima presidenta, que todo apunta a que vamos a tener a la primera mujer presidenta en este país, bueno, pues tendrá un gran reto, una gran tarea y sobre todo hacer la diferencia en materia de política, no solo de género, que claro que nos involucra a las niñas y a los niños, a las mujeres y a todo mundo como sociedad, pero sí saber de qué manera van a ser estas políticas públicas en materia de infancia para que, bueno, pues evitemos y sobre todo garanticemos que sus derechos se cumplan. Así que, bueno, pues veremos estos retos después de la firma que se dio este 22 de abril de las candidatas y el candidato rumbo a la presidencia de la República, en donde, bueno, pues fueron convocados una vez más por las organizaciones que se encargan siempre de estar velando por los derechos de las niñas y los niños. ¿Qué sigue?
Bueno, pues que quien gane cumpla con todo lo que ahí se acordó. Y precisamente para hablar sobre estos temas, agradezco que esté con nosotros a Juan Martín Pérez, quien es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia y América Latina y el Caribe, y un experto en estos temas referente. Gracias, Juan Martín, por estar con nosotros, porque pues es difícil hablar de estos temas, ¿no? De repente volteamos quienes tenemos esta posibilidad de ver a nuestros niños en casa y los abrazamos y los besamos y queremos que estén en espacios seguros. A veces sí, ¿no? Se puede, a veces no se logra. Y volteas del otro lado y dices, pues esto es muy cruel. Esta es la realidad, ¿no? Tal cual. Gracias por el espacio, Sofía. Mira, de acuerdo a los datos que han recopilado tanto Coneval como UNICEF, se calcula que en México solo 20%, es decir, 2 de cada 10 niños y niñas tienen garantizados sus derechos. 80% no lo tienen, desde una dinámica de pobreza hasta otro tipo de violencias sexuales y de otro tipo. Entonces, tenemos que también recordar que este 30 de abril, como ustedes lo estaban señalando, se cumplen ya 100 años y es esencialmente un recordatorio de lo que se nos olvida todos los días, que son personas que tienen derechos y que además necesitamos escucharlos. Y juego con la expresión, no solamente que tienen derecho a ser escuchados, sino nosotras, personas adultas, necesitamos escucharlos para tener ideas frescas. Un poco fue lo que tratamos de hacer. Actualizarnos, ¿no? Incluso con ellos, ¿no? Hacer que, a ver, adulto, comprende esta nueva situación la que estamos atravesando. Y es que tenemos que asumir que es necesario, porque representan 1 de cada 3 habitantes. Es decir, todas y todos tenemos interacción con niños y niñas, que una persona menor de 18 años de edad. Y obviamente podemos ver en ellos, puede ser nuestros hijos, hijas o demás, pero o incluso a los que vemos en la vía pública, a los amiguitos, amiguitas de otros, nuestros hijos, nietos. Creo que eso es importante, es recordar que están ahí. Y cuando hablamos de invisibilidad, es que aun cuando están ahí, de verdad no los vemos, no los escuchamos y los llegamos a considerar a veces como las mascotas de la casa. Y es un poco feo, pero en realidad a veces se cuidan y se preocupan más a los animales de compañía que a los niños y niñas. Y seguramente el público, y lo digo con respeto también a los colegas animalistas, pero hay una gran indignación cuando sucede algo grave de un animal de compañía que es víctima de algo, y no tenemos esa misma indignación cuando les decimos que todos los días asesinan a 7 niños y niñas. No hay esa misma indignación frente a 20 reportes de desaparición. O, por ejemplo, que el feminicidio, el 10% son niñas. Los huérfanos, ¿no? Que ya perdimos cuentas, o sea, de hecho se necesitan. Hoy precisamente por la tarde un grupo de colectivos de familiares de personas desaparecidas, encabezados por Lozano, un joven que es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, promovieron una carta que te voy a compartir, solicitando precisamente que se pueda hacer visibles a los hijos e hijas de personas desaparecidas. En algún momento hicimos todos un balance y calculamos 159,000 hijos e hijas de personas desaparecidas. Y tiene todo, incertidumbre jurídica, un duelo, le llaman ambiguo, o pues no pueden cerrar, no hay una manera, porque al final tú esperas que regrese con vida o al menos saber dónde está su paradero. Pero seguimos en esto. Dabas un dato hace ratito sobre estas 300,000 personas de exceso de mortalidad del COVID. Recordaremos que hemos hablado del Imperial College, que hizo una estimación de orfandad por COVID-19, y si solamente consideramos a papá o mamá que murió en el COVID, 219,000 niños y niñas como estimado. Si agregamos a los abuelos y abuelas, que son en muchos momentos quienes cuidan, 319,000. Entonces, el balance es duro, pero al final yo suelo decir, celebremos que nuestros niños y niñas son resilientes, porque en este país que parece poco apropiado, ahí siguen jugando. Híjole, y sabes que un poco lo que también platicábamos, Juan Martín, es que cuando se refieren a los niños, a las niñas, entonces dicen, ay, claro que sí, tenemos los programas, estos programas, ¿no? De, ¿cómo les llamas esto? En donde, bueno, pues ya a partir de la familia, exacto, ¿no? Como sí. pareciera que cuando sabemos que a veces es el lugar más peligroso para los niños, bueno, no te preocupes, vamos a darte esto, ¿no? A partir de tu familia. Y entonces no nos damos, o sea, dejan de pensar quienes generan y desarrollan estas políticas públicas para proteger a la infancia, pues que no se trata de no es el núcleo, a veces lo más seguro, sino darles las garantías para que ellos se ubiquen en espacios seguros, libres de violencia, ¿no? Fíjate que estamos por tercera ocasión. La primera estrategia que hicimos fue en 2012.
llamada 10 por la infancia. Hace 6 años, en 2018, MX por la niñez. Generalmente siempre son 10, 9 iniciativas o puntos. En esta ocasión se llama Compromiso con la Niñez. Para que no hagan 100 compromisos como Exacto, que hacen, ¿no? Que no se cumplen. Entonces, exacto. Pero pusimos ahora un hashtag de apoyo. Compromiso con la niñez, hashtag Su futuro es hoy. Exacto. O sea, y estamos partiendo como de 3 componentes básicos. Hablar de la ética intergeneracional. Esto implica que las y los tomadores de decisión hoy, políticos, candidatos, candidatas, lo que deciden no solamente afecta la vida de los 38 millones hoy de niños y niñas, sino de las próximas generaciones. Literalmente, o les garantizamos el derecho al futuro o les cancelamos el derecho al futuro. Otro componente es, a ver, todos coincidimos que queremos una niñez feliz y segura. Sí. Que queremos niñas vivas y libres. Hay quien no coincide. ¿No? Y hay quien tiene una mente retorcida. Queremos niños y no niñas en familias amorosas. Ajá. Bueno, por poner un ejemplo de los temas. Sobre eso, nosotros tenemos propuestas y recomendaciones, datos, evidencia, diagnóstico. Tú tienes una idea, un plan de negocio, un plan de gobierno. Puede ser que sea un plan de negocio también, pero bueno, un plan de gobierno. Bueno, sentémonos a trabajar y encontremos coincidencias para construir política pública, pero, y el tercer tema central, es que sin importar el resultado de la elección, ganen o pierdan, van a seguir siendo actores políticos. Claro. Ganen o pierdan, los niños y niñas siguen ahí, las problemáticas que firmaron siguen ahí, y tenemos que trabajar juntos para lograr cambios. Es una situación difícil la que atraviesan los niños, la mayoría, hay que decirlo, pocos. Sí, yo ayer hablaba, cuando estaba justamente escribiendo, decía, no, bueno, hay niños privilegiados. No, yo creo que finalmente son sus derechos, no son privilegios. Finalmente son niños con derechos, ¿no? Y que los tienen y que se vale y no es los derechos no son privilegios, los derechos son eso, punto, bye, no hay más. Y que los niños, algunos de los que conocemos o con los que vivimos, tengan esta posibilidad, qué padre, eso debería de ser lo natural, ¿no? En todo el mundo, en cualquier rincón de este país, independientemente de donde se ubiquen, en la sierra, en algún lugar lejano de cualquier ciudad, eso tendría que ser lo natural, pero no lo es. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que los gobiernos, bien dice, o sea, yo creo que fue tu subconsciente el tema de los negocios, partidos políticos, personajes que quieren llegar y aspiran a algún cargo político. Yo creo que es más bien un negocio lo que están viendo. ¿Qué tendríamos, dejando que se pongan a trabajar los políticos, qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad para poder contribuir a que pues, la infancia en nuestro país tenga pues, una mejor posibilidad o un mejor presente? Mira, yo creo que lo básico y que además no cuesta y todo es hablar con ellos. O sea, voltea a mirarlos, o sea, escúchalos. Y eso implica, yo les recomiendo el tema de 30 segundos. No hablemos 30 segundos. Con cronómetro, escúchalos. Si quieres. ¿No? Aquí punto que ya ve que todo el mundo anda muy a prisa, entonces pongas el cronómetro. 30 segundos, escuchémoslos sin hablar. Y eso es un primer tema, o sea, porque lo que necesitamos todas, y particularmente niños, niñas y adolescentes, es ser escuchados. Valida eso que ellos están diciendo. No tienes que estar de acuerdo, pero valídalo, o sea, y sobre todo, toma en cuenta eso que te está diciendo. Créeles. ¿No? Porque yo creo que en temas de violencia sexual, en temas de no me gusta esta escuela, no me gusta este maestro, esta maestra, escuchemos, o sea, y vamos a tener ahí muchas oportunidades de hacerlo diferente. Creo que los niños y niñas de hoy, que además están hiperconectados en general, incluso en segmentos muy pobres, tienen un equipo celular y se comunican y están interactuando. Tenemos ese desafío y al mismo tiempo esa oportunidad, pero además tenemos generacionalmente a niños y niñas con muchas más habilidades que las generaciones anteriores, con otros riesgos y desafíos, pero lo que necesitan esencialmente son personas adultas, positivas, referentes, que le den ejemplo y que puedan escucharlos. O sea, cuando tú escuchas a un niño o una niña y crees lo que te está diciendo, puedes platicar con él y él o ella va a tener confianza. Claro. Y animo al público a que ese poder que tenemos como adultos, el que tú tengas, con papá, mamá, maestro, maestra, quien sea, tu poder adulto ponlo a servicio de niños y niñas. Y que no tengamos cada vez menos o nunca más jueces que teniendo el poder de sancionar a un agresor, lo libera porque la niña no pudo decirle la hora y el lugar en que la violaran. Ese es un ejemplo de poner tu poder adulto a favor de una niña. Y dejar de decirle a los niños, saluda, dale beso, haz caso, sé obediente, sé buena niña, sé buen niño.
haz caso, sé educado. Porque lo digo yo, porque sí, claro. Si te lo dice él, haces caso. Si te lo dice, haces caso. Dejemos de pensar que esa es la única manera en la que se puede educar. Ya no. ¿No? Bien decías, ya son otra época y nosotros, como adultos, tenemos que actualizarnos y saber de qué manera podemos hablarle a los niños. Pero bueno, oye, quiero dejar un tema en la mesa, Juan Martín, y quiero comprometerte a que vengas la próxima semana, porque hablando de todo esto, el tema del bullying, hablando de violencias, hablando de lo permisible que puede hacer muchos niñas y niñas por la educación que tienen en casa. Y que hay que ver qué están haciendo las escuelas, cuáles los protocolos, cuáles los proyectos, los programas que tienen para identificar que se está, ¿no? ¿Qué tal la capacitación de docentes para ubicar los focos rojos en un salón de clase? ¿Cómo ponen un alto a la violencia en las escuelas? Así que, bueno, quiero comprometerte para que vengas y ver qué se está haciendo y, pues, sobre todo, para quienes no tienen identificado si su hijo o hija está viviendo algún tipo de violencia en la escuela o que ejercen violencia sobre otros niños, lo sepan, lo ubiquen y, sobre todo, pongamos un alto para contribuir a que estos niños o niñas sean víctimas o sean justamente quienes los agreden. ¿Te parece? Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias como siempre por haber estado con nosotros. Juan Martín, gracias. Vámonos rápidamente a un corte.